Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hora que el Señor esté con usted. El día de hoy vamos a tener nuestro estudio de hoy y esperamos que sea de gran bendición para nuestra vida espiritual. En este día vamos a hablar de lo que significa amarse a sí mismo. Es un mandamiento del Señor que todos los que hemos recibido a Cristo aprendamos a amarnos a nosotros mismos. Es un mandamiento y entonces quisiera empezar diciendo qué significa amarse a sí mismo. Eso es algo importante que necesitamos tener claro. Cuando el Señor nos manda que nos amemos a nosotros mismos es porque nosotros normalmente, no entendemos qué significa eso y no sabemos amarnos a nosotros mismos. Pero en este momento le quiero decir que amarse a sí mismo significa hacerse bien siempre. Eso es amarse a sí mismo. No hacerse bien ocasionalmente. Es hacerse bien siempre. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Dios envió a Cristo para libertarnos del mal, del hacernos mal a nosotros mismos. Por ejemplo, los vicios, las personas cuando están en los vicios, ellos se hacen daño a sí mismos. Aunque con sus labios pudieran decir que se aman, sin embargo, los hechos demuestran que se están destruyendo solos. Eso es no amarse a sí mismo. Entonces, amarse a sí mismo significa hacernos bien siempre. Cualquier cosa que hagamos con nuestras manos siempre debe llevar el propósito de hacernos bien a nosotros, de hacerle bien al prójimo. Si vamos a hablar, debemos hablar bien de nosotros o bien del prójimo. Si vamos a pensar, debemos pensar bien de nosotros y bien del prójimo. Si cualquier actividad que sucede en nuestro ser siempre debe tener el propósito de hacernos bien primero a nosotros y también bien al prójimo, porque el amarse a sí mismo Dios lo puso como el segundo mandamiento: ámate a ti mismo. Dice, te amarás a ti mismo así como amas a tu prójimo. Entonces está en el mismo nivel. Entonces, así como yo pienso para mí o hago para mí, también debo pensar o hacer para mi prójimo, porque en esa obediencia a esto es cuando Dios nos eleva a la nivel de la bendición de Dios. En este estado de mentalidad y de acciones es cuando somos restaurados como fue antes del pecado. Y eso es lo que vino a hacer Jesús: levantarnos del polvo, levantarnos del lodo para ponernos en un nivel de honra que el Señor Jesús ya pagó el precio para que estemos y recuperemos este nivel. Así que, hermanos míos, en esta hora quiero decirle que amarse a sí mismo significa hacernos bien siempre. ¿Y qué es realmente qué se forma en nosotros cuando empezamos a pensar bien de nosotros y empezamos a hacernos bien a nosotros mismos y a nuestro prójimo? ¿Qué es lo que se forma cada vez que una acción, como si fuera un grano de arena, parece que son muy pequeños, pero de uno en uno se va aumentando el número y va formando algo? Y ese algo es el carácter de Cristo en nosotros. Así es Jesucristo. Jesucristo se hizo bien y nos hizo bien a nosotros. Esto es amarse a sí mismo. Así que, mis hermanos amados, quiero leerle en Marcos capítulo 12, el verso 30, donde habla de los mandamientos que el Señor nos dice para que podamos nosotros entender. Dice el Señor, Marcos 12:30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Incluye todo nuestro ser. ¿Qué es amar? Pensar el bien, hacer el bien, hablar el bien, desear el bien. Eso es amar. ¿Qué es odiar? Cuando se piensa el mal, cuando se habla el mal, cuando se ve el mal, cuando se oye el mal, cuando se hace el mal. Eso es odiar. Ese no es amor.
Pero el Señor nos está enseñando a amar, porque eso es lo que nosotros no sabíamos. Antes que Cristo llegara a nuestra vida, lo que sabíamos era odiar, pero no sabíamos amar. Y esto es lo que Dios quiere implantar en nosotros, enseñarnos a amar. Entonces aquí dice, por eso es un mandato, es una orden que aprendamos todos esto para que nuestra vida cambie, nuestra actitud cambie, nuestras acciones cambien, nuestra mentalidad cambie. Todo cambia cuando nos sometemos a la palabra de Dios y nos bendice esa condición. Entonces luego dice, amarás a Dios con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Hermanos míos, hoy lo que queremos es hablar del mandamiento de amarnos a nosotros mismos, porque si no nos amamos, tampoco podemos amar al prójimo. Si no nos hacemos bien a nosotros, tampoco vamos a hacerle bien a nuestro prójimo. Ejemplo, yo recuerdo una ocasión cuando he observado esta situación en la vida, en la conducta del ser humano, es esta. Cuando alguien tiene un vicio, tiene una debilidad, esa persona que está dominado, no es ella, pero es algo que lo domina y controla su voluntad. Todos los vicios son causados por una fuerza externa de la persona. La persona piensa que es ella misma, pero no es cierto. El diablo dice en San Juan 10:10 que el diablo vino para hurtar, a matar y destruir. Lo que primero les hurta a la gente es su voluntad. Eso es lo que les quita. Entonces, cuando el diablo les quita su voluntad, en ese momento la persona se queda como un instrumento. Si por ejemplo, es alcohólico, él siempre va a estar hablando del alcohol, él siempre va a estar pensando en el alcohol, él siempre va a estar buscando el alcohol, haciendo el alcohol, invitando a otros que no toman, que tomen. Porque es el enemigo que está usando ese vaso para aumentar su reino de tinieblas, de maldad. Entonces motiva a que otros lo hagan. Les habla de eso. Cuando una persona habla de sus vicios, está tratando de conquistar más personas que vengan a esa condición. Porque es el diablo que lo está dominando para que vengan a esa condición. Eso es odiarse. Las personas que no se hacen bien a sí mismos se odian a sí mismos y cuando se relacionan con el prójimo transmiten lo que tienen y hacen que las otras personas, por ser incautas o ignorantes de la voluntad de Dios, caen en esa invitación y terminan haciendo lo mismo. Aparentemente ellos se divierten con el alcohol y muchas cosas y drogas y tanta cosa y terminan destruidos sin ningún valor, en las calles, sin casa, sin familia, destruidos completamente. ¿Por qué terminaron ahí? Porque ellos no tuvieron el conocimiento, no se los enseñaron. A sus padres quizás no les enseñaron las palabras de Dios. Muchos padres están bajo estas condiciones, bajo vicios, y ellos mismos favorecen a sus hijos, hasta les comparten que hagan esas maldades y los enseñan a odiarse en vez de amarse. Pero en el día de hoy queremos hablar de amarnos a nosotros mismos. Y esto es lo que Dios dice, que nos amemos nosotros, así como debemos amar al prójimo. Le quiero decir que quien no obedece los mandamientos de Dios no se ama a sí mismo. Si usted no puede o no quiere hacer lo que dice el mandamiento, un mandamiento es una orden, pero si usted no quiere hacerlo, su vida, aunque usted haya recibido a Jesús, su vida no cambiará. Los resultados van a ser casi iguales como antes de que Cristo llegara a su vida. Su conducta va a ser igual, se va a seguir haciendo el mal, va a hablar mal de usted, va a pensar mal de usted, va a hacer mal, quiere decir, va a permitir cosas malas que lleguen a su vida, aunque sabe que lo destruyen y la persona los acepta. Y eso es no amarse a sí mismo. Y cuando una persona no obedece al Señor los mandamientos, no puede amarse a sí mismo y tampoco puede amar a otros, sino que la persona se hace mal y hace mal a su prójimo. Cada vez que se relaciona siempre transmiten con sus palabras un mensaje, les hablan de aquello que los domina a ellos y les enseñan y multiplican aquella maldad. Así que mis hermanos amados debemos aprender esto.
El que no aprende a amarse a sí mismo no podrá amar a su prójimo. Quiere decir que un creyente que no ama a Dios, como dice aquí en su palabra, tiene muchos problemas, causa muchos problemas en su vida, en su familia, con su pareja, en su hogar. Hay muchos problemas porque las personas creyentes, estoy hablando de creyentes, no obedecen los mandamientos del Señor y por eso hay muchos problemas en sus hogares, lo cual Dios no quiere. Dios quiere que nos amemos. Así que esto es lo que Dios quiere. ¿Qué es amar al prójimo? Hermanos míos, amar al prójimo significa hacerle bien. Así como usted debe pensar bien de usted, debe hablar bien de usted, debe hacer bien para usted. Hermano, todo lo mejor, usted debe hacerse bien. Entonces, cuando usted pueda hacérselo, también va a buscar hacer el bien a su prójimo y entonces usted estará recuperando el carácter de Jesucristo. No tendrá una religión. La religión es aparentar como que es, pero tiene otras cosas realmente, sino que tendrá el carácter. El carácter de Jesús, como es Jesús, así debemos hacer. Para recuperar el carácter del Señor debemos aprender a obedecer los mandamientos. Si no los obedece y si no le pone la importancia que Dios le da a esto, no tendrá el carácter de Cristo y significa que no sabrá hacerse bien a sí mismo, ni podrá hacerle bien a su prójimo. Quiere decir que habitará en medio de problemas de carácter, gente que se mueve por emociones, que cualquier cosa que pasa en derredor y no la puede controlar se descompone su carácter, grita, maldice, hace tantas cosas. Son vidas que no han aprendido a amarse. Hermano mío, de nuestra boca nunca debe salir una maldición, mis hermanos amados. Si tú tienes el carácter de Jesús, todo puede salir bendición, aunque las circunstancias estén viéndose como que son difíciles, no debiera salir de nuestra boca la maldición. Por ejemplo, si se acuerdan de la tsunamita, esa mujer cuando su hijo murió, fue en busca del profeta Eliseo y cuando iba en el camino la gente le preguntaba, ¿cómo estás? Le decía, todo va bien. Decía que estaba bien, aunque sus ojos habían visto que su hijo ya estaba muerto. Ella nunca salió de su boca que su hijo estaba muerto. Ella dijo, todo está bien, todo está bien. Declaraba el bien que ella quería. Ella quería a su hijo, ella quería que regresara y fue a buscar al profeta y cuando llegó con el profeta, a él sí le dijo, mira, le dijo, ¿verdad? El profeta vino y el Señor usó al profeta y resucitó a su hijo. Porque la mujer no habló mal de las circunstancias, sino que habló bien. Se hizo bien, le hizo bien a su hijo, le hizo bien a su esposo. ¿Ve? Es hermoso amarse a sí mismo, porque entonces nosotros transmitimos el bien que Dios tiene para nosotros y también a nuestro prójimo. Le quiero compartir que la mansedumbre, el gozo del Señor y el dominio propio son lo que le dan el carácter a nuestra persona. Por eso, estos tres son los frutos del Espíritu Santo que operan para que tengamos control de nuestra condición interna, no la condición externa, no lo que sucede en derredor, pero lo que sucede en nuestro interior, se controla por los frutos del Espíritu Santo que son el gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice la palabra, la mansedumbre y el dominio propio son los que controlan nuestro espíritu, nuestra alma, para que hagamos el bien siempre. Sin estos frutos nosotros no podemos hacer el bien, no podemos amarnos. Estos frutos no son de nosotros, son frutos del Espíritu Santo. Y para que operen en nosotros tenemos que, uno, conocer los frutos y segundo, dejarlos fluir. Cuando tenemos necesidad, debemos dejarlos fluir para que podamos sobreponernos a las circunstancias que nos están sucediendo. Es a través de estos frutos. Entonces, le quiero leer algo de lo que significa la mansedumbre. Me maravilla la mansedumbre. Y es maravilloso. Dice que mansedumbre significa una quietud.
La mansedumbre es la paz de Dios en la vida de la persona. La paz de Dios en la vida de la persona es la que controla sus emociones. No está así como sube y baja. Es una persona que tiene confianza en Dios. No en lo que ve, sino en Dios. Entonces sus emociones están controladas por la confianza que tiene en Dios. ¿Y qué sucede cuando la confianza de esta persona está en Dios? Sus emociones son controladas por la mansedumbre. Aunque las circunstancias externas se descompongan, no se desborda en ira. ¿Por qué? Porque la mansedumbre controla la situación. Y una persona que tiene la mansedumbre piensa mejor, reacciona mejor, resuelve mejor, hace lo correcto, le pide a Dios ayuda en vez de gritar y desesperar y hasta gritar y enloquecerse. Eso es lo que sucede cuando una vida no tiene estos frutos, hermano. Solo gritan y descomponen el ambiente en la que están. Y hermano amado, eso no es el carácter del Señor. Entonces esto es lo que el Señor quiere. La mansedumbre es para que no nos desbordemos en ira y que con prudencia nosotros expresemos las convicciones que tenemos. Hermano, cuando alguien te dice cosas, te agrede, tú con esa mansedumbre le puedes decir tus convicciones sin ofenderle. Puedes decirle la verdad sin que tú grites. Si quiere oír, va a oír, y si no quiere oír, no va a oír, no importa en el tono que se lo digas. Pero tu carácter se debe mantener. Tú puedes expresarle tu pensamiento sin estar gritando, hermano. No eres mejor cuando gritas. En verdad, una persona que grita, lo que no tiene es control de las circunstancias, quiere decir, no tiene carácter. Y una persona sin carácter es movible, hermano amado, no es sólido. No tiene principios en los que se sostiene. Eso es lo que pasa. Pero cuando una persona tiene el carácter, tiene de dónde agarrarse. Y esto nos agarramos de Dios, hermano amado. Y es así como Dios implanta el carácter de Jesús. Ahora, una persona que está dejando fluir la mansedumbre no es una persona que complace los deseos de su carne. Vienen los deseos, pero no le complace los deseos de su carne, hermano. Porque eso sería no amarse a sí mismo. Los que complacen los deseos de su carne no se aman a sí mismos, sino que dejan que aquella debilidad de su alma viene y luego los daña. Así que la mansedumbre no permite eso. La mansedumbre perdona y escucha y protege. Como digo, a las personas no las condena, las perdona si la ofenden, los puede escuchar y aún puede ayudarles. Cuando la mansedumbre fluye, la mansedumbre no se deshace porque te están agrediendo. Si permanece, ella sigue haciendo. Recuerda que amarse a sí mismo es hacer el bien, aunque no estén haciendo o diciéndote bien. Esa es la mansedumbre. Es maravillosa, hermanos amados. Así que la mansedumbre acepta la voluntad de Dios y no se altera cuando le agreden injustamente. A Jesús lo agredieron, no muchísimas veces, injustamente, pero se mantuvo su carácter. Por eso él dijo, aprendan de mí que soy manso. Ve, hermano, la mansedumbre es carácter. Hermano mío, aunque las personas alrededor, si no conocen de Dios y hacen muchas cosas malas, pero ¿por qué tendríamos que perder nuestra condición de equilibrio interno porque alguien exterior a nosotros lo está perdiendo? Las personas así viven porque ignoran, pero tú y yo, que Dios nos ha concedido esta misericordia de conocer estas maravillas, hermano, apréciate, quiérete, ámate, hazte bien, mantén el carácter, mantén tu carácter, porque eso es lo que tú eres. Hermano, los problemas, las circunstancias van a pasar. Pero si las circunstancias cambian tu carácter, tú vas a terminar sin carácter porque vas a estar dependiente de las circunstancias siempre.
Pero si en una circunstancia mantienes tu carácter, cuando venga otra adversidad mantienes tu carácter, entonces vas a empezar a tener una vida distinta, una vida en control, no por las circunstancias, sino por tu fe. ¿En quién crees? ¿En Dios? Así que eso es maravilloso. Anhelo que Dios nos ayude a practicar la mansedumbre, el dominio propio y el gozo del Señor. Ahora, la mansedumbre no guarda rencor, mis hermanos amados, ni busca venganza. Recuerde esto. La mansedumbre no guarda rencor. Significa, una persona que guarda rencor no se está haciendo bien, se está haciendo daño. La mansedumbre no guarda rencor, perdona. La mansedumbre no busca venganza, porque eso sería no querernos a nosotros mismos, ni querer al prójimo. La mansedumbre no guarda eso. La mansedumbre mantiene el equilibrio, eso es amarse a sí mismo. Cuando la persona pierde y se descompone, no se ama a sí mismo, sino que maldice, hace cosas, golpea. Yo no sé cuánta cosa puede ser una vida. Hermanos míos, eso no es amarse a sí mismo. Cuando uno se ama, uno procura la estabilidad en tu interior. Tienes equilibrio en tu mente, en tu corazón, en tus actos, en tus palabras, en lo que miras. Sabes por qué miras, sabes por qué oyes. Hermano, hay equilibrio, hay hermosura. Hay un control del Espíritu de Dios en nuestras vidas y eso es lo que forma el carácter en nosotros. Lo que Dios quiere ver en sus hijos, ver hijos formados con carácter, no niños que se alteran por las circunstancias, sino que sean más sólidos. En Mateo capítulo 11, ya en el verso 29, el Señor dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué sucede cuando uno no practica la humildad? Las almas no descansan. Las almas son la voluntad y las emociones. Si una alma no deja fluir la mansedumbre, será una alma iracunda, rencorosa, vengativa. Y esa persona no se ama a sí mismo, se destruye a sí mismo. Y el diablo los usa para destruir a otros porque rechazan, porque maldicen, porque hacen mal, hacen divisiones, hacen acepción de personas. Son almas que no son mansas, que el enemigo las controla, hermano. Y aunque son hijos de Dios. Por eso que Dios nos da estas cosas, para que dejemos ese tipo de vida, que ya no seamos así iracundos, sino mansos. ¿Cómo vas a ser manso? Practica los mandamientos. Hazte bien, habla bien de ti. No esperes que alguien venga y diga bien de ti, mi hermano amado. La demás gente, tú no puedes esperar que los demás te hagan bien a ti. Tú tienes que hacértelo a ti mismo. Tú tienes que pensar bien de ti, tú tienes que hablar bien de ti, tú tienes que hacerte bien a ti, no esperar que alguien te lo haga, hermano. ¿Por qué otro tendría que hacerlo? ¿Qué tal si nunca conocen de Dios? Y aunque conocieran, hay mucha gente que no entiende esto. Entonces, ¿qué será amarte a ti mismo tratando de esperar que alguien venga y te diga que tú eres algo especial? Tú tienes que decirte que eres especial porque Dios dice que eres especial. Tú tienes que pensar bien de ti, tienes que hablar bien de ti, tienes que hacer bien de ti, tienes que vivir como tú quieres vivir, no como otra gente dice que tú vives o cómo vas a vivir o cómo eres tú, que tú eres. Hermano, no debes depender de los díceres de otra gente. Di bien de ti. Y cuando hables de otros, habla bien de ellos, porque esto es el segundo mandamiento. Y cuando hagas bien a ti, también haz bien a otros, porque este es el segundo mandamiento. Y entonces tu persona, tu carácter se restaura y tú empiezas a vivir una vida de felicidad.
No quiere decir con eso que no habrá circunstancias. Habrá circunstancias, pero no vas a perderte en un mundo turbulento, sino que tendrás equilibrio, tendrás control, tendrás fe, tendrás seguridad en Dios. Las circunstancias pasarán, tú vas a seguir adelante porque Dios está con nosotros. Así que, mis hermanos amados, no debemos depender de las circunstancias externas, sino de mantenernos en Cristo Jesús. Obedezcamos al Señor en los mandamientos y mantengámonos mansos y humildes de corazón para que nuestras almas sean serenas, hermano, que no seamos así como una cosa que no tiene paz. Hermano, la mansedumbre hace que si viene una ola, porque una circunstancia viene aquí, se mueve suave, hermano. Y luego que la circunstancia pasa, baja y recupera su estado normal. Eso es lo que hace la mansedumbre. Pero donde no hay mansedumbre, apenas viene algo, hace esto. Y se mantiene aquí flotante porque no controla, no entiende cómo va a pasar. Y solo la persona, la circunstancia ni es tan grande, pero la persona lo hace tan grande y ahí está temblando arriba, hermano. Y descompone el ambiente en el que vive, hermano. Por eso es necesario que aprendamos a amarnos a nosotros mismos. No es bueno que nosotros transmitamos, hermano. Como digo, cuando una persona no se ama, se hace mal a sí mismo. Y luego cuando se relaciona con otras, transmite el mal que tienen a otros. Eso no está bien. Eso no está bien. Tenemos que tener cuidado. Sigo aquí. Ay, Señor mío. Así que la mansedumbre es una belleza. El creyente que se ama a sí mismo implanta el carácter de Cristo en su alma, dejando fluir los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son esos frutos que forman el carácter de Cristo en nosotros? El gozo del Señor. En Nehemías capítulo 8 y el verso 10 dice que el gozo de Jehová es nuestra fuerza. El gozo del Señor. ¿Tú cuando piensas de Dios, piensas en un Dios débil o en un Dios fuerte? Hermano mío, Dios ha existido desde antes de la fundación del mundo. ¿Y sabes quién lo controla? Él. Dios controla el mundo, la gente, los astros, todos los huracanes, todo lo controla Él. ¿Por qué tendríamos que estar, como entristecidos? Si tenemos un Dios que es todopoderoso, que es omnisciente, que todo lo sabe y que está en todo lugar, ¿no te llena de gozo saber que está ahí contigo ahora mismo? ¿No te llena de gozo saber que es todopoderoso y que también que todo lo sabe? ¿Quién más grande que Él? ¿A quién tú puedes, quién puede realmente sostenerte a ti más que Él? Tal vez un vecino, tal vez un familiar, tal vez... ¿Quién? Todos somos débiles. La palabra dice en Isaías que Dios dijo, no hay fuerte, no conozco a ninguno. No hay ningún fuerte comparado con Dios. Todo es debilidad fuera de Dios. Por eso nuestra confianza tiene que estar en Dios. Por eso es que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Yo me gozo en el Señor. Sabes, hermano amado, estaba considerando que aún la muerte física no nos debe robar el gozo. Al contrario, la palabra dice que cuando dejamos este cuerpo vamos a su presencia. Pero eso es por el conocimiento que tenemos. Pero una persona que no tiene este conocimiento se desespera todo, no se quiere morir. Porque si no está en Cristo, obviamente es bueno que no se quiera morir, porque sería irse al infierno si no ha recibido a Jesús como su Salvador personal. Tiene que recibirlo. Si no lo ha recibido usted, tiene que decirle a Jesús que lo perdone y recíbalo y dile: Jesús, perdona mis pecados, te acepto como mi Salvador personal en el nombre de Jesús, y empiece a leer la palabra para que aprenda a conocer la voluntad de Dios y su vida empiece a crecer. Bueno, pero volviendo a este asunto, el gozo del Señor es una de las cosas que uno debe mantener, hermano amado. Segundo, la mansedumbre tiene que estar cuando las circunstancias se están moviendo. Y tercero, el carácter de Jesús debe estar firme, hermano amado.
Quiero explicar un poquito más aquí. Ahora, note esto. Voy a leerle un ejemplo de lo que la mansedumbre hace. Normalmente cuando hay una tempestad, cuando hay turbulencias, cuando hay pleitos entre personas, entre autoridades, entre todo, donde hay movimiento de caracteres, la palabra dice, la mansedumbre hace cesar grandes ofensas. ¿Qué hacer si alguien te está gritando? ¿Gritar en contra o callar? Dice, el sabio en el tiempo malo calla. ¿Qué caso tiene estar gritando con alguien que está alguien que grita ya no tiene control, algo lo está controlando. Ya no hay forma de hacerlo entender, está descompuesto. Dejemos lo que pase, lo que tenga que pasar. Pero ¿por qué descomponernos juntos con esa forma de reaccionar? Entonces dice, la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Eso es lo que dice Dios que hace la mansedumbre. Así que la mansedumbre es hermosa. A mí me maravilla cómo puede uno mantenerse estable mientras las circunstancias parecen deshacerse. Pero esto es lo que nos sostiene. La mansedumbre es el amor de Dios manifestado en mansedumbre para que controlemos nuestras emociones por el Espíritu Santo, hermano. En el Salmo 38, el Señor Jesús muestra estas cosas. Voy a leérselo porque es una maravilla. Aquí en el Salmo 38 vemos a Cristo Jesús. Profetizaron de lo que iba a vivir el Señor. Y miren lo que dice, hermano amado. Se ve claramente estas maravillas. El verso 12, 38, 12, dice, los que buscan mi vida arman lazos. Al Señor le ponían tantas trampas, hermano. Y los que procuran mi mal hablan iniquidades. Mire, hablaban mal de él. Él sabía eso. Y meditan fraudes todo el día. Mas yo, mire cómo responde el Señor con la mansedumbre. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo. No es sordo y sí oye, pero no responde a esa conducta, no se mezcla con ese comportamiento. Eso es lo que está diciendo. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo. Y soy como mudo que no abre la boca. ¿Tiene caso responderle a una persona que ya no tiene control de su carácter, que está maldiciendo? No tiene sentido. Dice, y soy como mudo que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye, en cuya boca no hay reprensiones. Sinceramente, hermanos míos, esto es carácter. Esto es carácter. Me agrada, me encanta. ¿Cómo es la vida en Cristo Jesús? ¿Cómo tiene que ser la vida cristiana en Jesús? Es maravilloso. Yo soy, como digo, feliz al ver estas maravillas. Ahora, en el dominio propio es nuestro fundamento para que no nos invadan ni cambien nuestra naturaleza cuando algo externo trata de controlar nuestra voluntad. El dominio propio es para eso, para que no caigamos en vicios, para que no dejemos que nuestra voluntad nos la agarren y la envicien en algo que nos haría daño. El dominio propio es para proteger nuestra voluntad y que sea verdaderamente nuestra voluntad esté haciendo la voluntad de Dios. Si algo viene y quiere controlar nuestra voluntad y enviciarnos y sacarnos de hacer la voluntad de Dios, yo tengo que considerar a eso que viene como un enemigo en contra de mí y tengo que aborrecerlo, rechazarlo. Porque si quiere controlar mi voluntad, me quiere hacer un esclavo.
Y Cristo vino para libertarnos de la esclavitud. Entonces todo lo que quiera dominar mi voluntad y enviciarme lo tengo que aborrecer y reprender en el nombre de Cristo y mantener mi voluntad en la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que me ame a mí mismo, que me haga bien a mí mismo y que le haga bien a mi prójimo. Esta es la voluntad de Dios. Así que mis hermanos amados, es hermoso esto, por favor, que Dios le dé luz y entendimiento a usted también y a mí. Veamos cómo el Señor Jesús mantuvo su carácter, mantuvo el dominio propio, hermano. Mira, hermano, en el Salmo 45 y el verso 7, voy a leerlo, dice esto, dice que Jesús, este es dominio propio, mi amado hermano. Esta no es mansedumbre, este es dominio propio. Has amado la justicia, es firme, y aborrecido la maldad. El dominio propio es para que no te invada la maldad y que te mantengas recto. Para eso es el dominio propio. Esto no es cuestión de emociones, esto es cuestión de entender. El dominio propio, su trabajo es evitar que te vengan y te controlen tu voluntad. Porque el que quiere controlar tu voluntad quiere destruirte, quiere que te hagas mal y que hagas mal a otros. Cuando tú sientes envidia, sientes odio, sientes codicia, alguien te está queriendo dominar para hacerte esclavo y dañarte y dañar a otros. Jesús muestra aquí en el Salmo 45, 7, dice, has amado la justicia. Eso es el dominio propio, hermano, está firme. Y luego dice, y aborrecido la maldad. ¿Ves? Eso es lo que el dominio propio hace. Ama la justicia y la tiene bien y a la maldad la aborrece, la reprende, hermano. Porque está protegiendo su integridad. Eso es lo que hace el dominio propio. Un creyente sin dominio propio tiene muchos vicios, hermano, y vende su voluntad a veces por un dulce, a veces porque alguien lo apruebe, a veces venden su voluntad por nada, hermano amado. Por un anuncio en la televisión, venden su voluntad por nada. ¿Sabe qué dice el proverbio? Déjeme leérselo, por favor. Es interesante. Proverbios capítulo 17, y es algo bonito porque creo que nunca lo va a olvidar usted después que lo oiga. Dice, ay Señor, dice, en todo tiempo ama al amigo, en todo tiempo ama al amigo, en todo tiempo, no ocasionalmente. Ahora voy al Proverbios 23, y el verso 23, Proverbios 23, 23 dice, compra la verdad y no la vendas. Hermano, ¿qué quiere decir? Mantente en la voluntad de Dios y nunca la vendas por un chicle, por un deseo, por un dulce, por una amistad, por una organización, por una religión. No vendas la voluntad de Dios, no vendas la verdad por nada. Porque la verdad es Jesucristo, mi hermano amado. No vendas a Cristo porque alguien te dé una golpeadita en tu espalda, porque te apruebe. Nunca vendas a Jesús. Nunca traiciones a Jesús y Él jamás lo hará contigo. Compra la verdad y no la vendas. Manténla. Proverbios 23, 23. El dominio propio es para que protejas lo que tú crees que Dios es para ti. Eso es dominio propio. Jesús amó la justicia y aborreció a la maldad. El diablo siempre perdió la guerra. Jesús derrotó al diablo y tú y yo estamos ahora en la posición en Cristo Jesús de pisarle la cabeza. Jesús dijo, todos los que obedecemos al Señor le pisamos la cabeza al diablo cuando nos mantenemos amándonos a nosotros mismos. Le pisamos la cabeza al diablo cuando nos amamos a nosotros mismos. Cuando
pensamos bien de nosotros, cuando hablamos bien de nosotros, cuando hacemos bien de nosotros, cuando miramos algo bueno para nosotros, así cuando hacemos bien al prójimo, hermano amado, ahí el diablo está debajo de nuestros pies. Pero cuando alguien no se ama a sí mismo y se hace daño, dice mal de sí, habla mal de sí, hace mal contra sí mismo, contra su prójimo, es una persona que el diablo lo tiene bajo sus pies. Por eso el Señor dice que aprendamos a amarnos. Yo quiero avanzar un poco más, hermano, y decirte que es una maravilla. A mí me impresiona lo que es el carácter. Es algo maravilloso. Tú no eres lo que tú ves tu cuerpo físico. En tu cuerpo físico o mi cuerpo físico, dentro de él suceden muchas cosas. Y lo que sucede dentro de él es lo que verdaderamente nosotros somos. Y por eso es que es tan importante. Lo que hace que se forme el carácter en nosotros es lo que recibimos. En este caso es la palabra de Dios. Cuando tú recibes la palabra de Dios y la sigues, se forma un carácter, una manera de vivir, una manera de comportarte, una manera de hablar, una manera de actuar, una manera de hacer. Hermano, así se ve Jesús en una persona. La gente quiere ver a Jesús, no van a ver físicamente a Jesús, ven la conducta de aquel que dice que ama a Jesús. Cuando tú dices que amas a Jesús por tu conducta, se sabe si tú amas a Jesús. Lo que tú hablas, lo que tú dices, lo que tú haces, nos grita si verdaderamente amas a Jesús o odias a Jesús. Depende, hermano, cómo es nuestra conducta. Ahora, ¿qué es el carácter? Dice la palabra, hermanos amados, en Proverbios 16:32. Me gusta mucho, dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Mejor es aquel que tiene mansedumbre que el que tiene grandes músculos, hermano, que se le dibujan todos sus músculos y hace, y todo el mundo admira aquella fuerza muscular, esa masa muscular. Pero su espíritu puede ser tan frágil como el de un bebé, que se dobla ante una palabra. ¿Se acuerdan de Sansón? Sansón era fuerte. Era fuerte por el Espíritu Santo. No es que hablo de músculos, era fuerte por la unción del Espíritu Santo. Pero perdió el carácter ante unas palabras que la mujer aquella le decía. Es que no me amas, es que no me amas, es que no me amas. Y ahí estuvo jugando hasta que le quitó su carácter y vendió aquello que Dios le había dicho. Nadie sepa que tu fuerza está en tu cabello. Y este hombre, por unas palabras de esa mujer, es que no me amas, ¿por qué no me dices dónde está tu fuerza? Y estuvo jugando y jugando, y usted lea esa parte, ¿y qué pasó? Vendió la verdad, que nunca tenía que haberle dicho. ¿Qué le pasó? Le quitaron el cabello, después que le quitan el cabello, Dios se va de él, ¿y qué pasó? Le quitaron los ojos y fue el hazme reír. Una persona que pierde el carácter es el hazme reír del diablo. Por eso es tan peligroso, hermano. Es importante, no podemos andar jugando a la religión. Si dices que eres, esfuérzate por serlo de verdad, para que haya fruto maravilloso en la vida de cada uno. Dice Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que conquista una ciudad. Ve, hermano amado, el carácter es más grande que las victorias materiales. Porque las victorias materiales, muchos de ellos que tienen millones y billones de dinero, están llenos de maldad en su interior. Eso, hermanos míos, a los ojos de Dios, no los hace mejores. Lo que es valioso ante Dios es cuando está formado el carácter de Cristo en nosotros. Somos más, como digo, no menospreciamos las victorias que las personas tienen en sus empresas, en sus trabajos.
Pero sin el carácter de Cristo en sus vidas, ¿en qué va a terminar todo aquello? ¿En qué va a terminar? Tal vez se van a hacer daño sus hijos. Salomón dijo esto. Dijo, yo no sé si será sabio o si será necio el que se enseñoreará de las obras de mis manos. El hombre se estaba quejando al final de su vida porque no tenía seguridad en que iba a terminar todo aquello en lo que se esforzó por hacer. ¿Y cómo terminó? Se destruyeron, el reino se dividió, etc., porque él no edificó un carácter. Salomón no tuvo un carácter. Y así fueron sus hijos, la mayoría, sin carácter. El que tuvo carácter fue David. Por eso formó el reino. Pero Salomón lo perdió. Porque adoró ídolos, adoró muchas cosas. No tenía carácter. Vendía la verdad por nada, hermano. Es que esa muchacha está bien bonita y ya vendía su relación con Dios por un deseo, hermano. Así hay mucho cristiano, hermano amado, que venden la verdad por... usted sabe por qué cosas pueden la gente vender su relación con Jesús. Quiero terminar, hermanos míos, y decirle esto. El carácter. El amarse a sí mismo significa tener carácter. Y tener carácter significa hacernos bien siempre. Eso es tener carácter. Hacernos bien siempre, pensar bien de mí, hablar bien de mí, hacer bien hacia mí, a mi familia, hacia mi prójimo. Eso es tener carácter. Eso es amarme a mí mismo y eso es amar a mi prójimo. Eso es el segundo mandamiento de Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No venda la verdad, hermano mío. Ahora, el carácter se forma por 3 frutos del Espíritu Santo. El gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Cuándo tengo que dejar fluir el gozo del Señor? Cuando las circunstancias me quieren entristecer. En ese momento no hay tiempo de tristeza. Es el momento de dejar fluir al Espíritu Santo para ver que Dios es poderoso para resolver eso. Eso es el gozo sobre la circunstancia. La circunstancia va a estar ahí, pero ¿por qué por dentro de ti tienes que estar entristecido? Como que Dios se fue, como que Dios ya no existe. Dios existe a pesar de eso. Es más, Dios crea las circunstancias porque Él quiere revelarse a ti que es poderoso para controlar eso que ahora quizás te quiere entristecer. Confía en el Señor y el Señor te da la victoria. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Cuándo debemos dejar fluir el gozo del Señor? En las circunstancias que nos quieren entristecer tenemos que dejar fluirlo con entendimiento, con intención, para no entristecerse por las circunstancias, sino gloriarnos en que tenemos un Dios grande, fuerte y todopoderoso que resuelve las circunstancias. Ahí está el carácter y así tú no andas entristecido como que tu Dios se murió, hermano amado. Segundo, la mansedumbre, ¿cuándo es el momento de dejarla fluir? ¿Cuándo es el momento de dejar fluir la mansedumbre? Cuando te están agrediendo con o sin intención. Cuando alguien viene y te agrede verbalmente con acciones, la mansedumbre tiene que estar ahí para que no respondas con ira y con tu carne y termines igual que ellos. La mansedumbre controla tus emociones para que no te desbordes en ira. Es una gloria, mi hermano. Lo que está escuchando es gloria de Dios para ti y para mí. Tercero, el dominio propio es el tercer fruto del Espíritu Santo para darnos el dominio, el control. ¿Pero control de qué? Control de todo aquello que viene del exterior que quiere robarme la libertad robarme el control de mi voluntad. ¿Cómo? Con vicios,
con deseos, con pasiones, con cualquier cosa. Todo lo que venga del exterior y que me quiere a esclavizar en un deseo, cualquiera que sea, droga, lo que sea, cualquier cosa que sea pecado. El dominio propio lo que hace, el dejar fluir, es controlar todo aquello que quiera quitarme de obedecer a Dios, de amarme a mí mismo. El dominio propio me hace amarme, hacerme bien a mí mismo y no permite que nada de fuera venga y me haga daño a mí mismo, ni a los que están cerca de mí, ni a mi prójimo. Eso es el dominio propio, hermano. El dominio propio nos protege, que no nos esclavice en la voluntad. Una persona que vende su voluntad termina hablando mal de sí, odiándose a sí mismo, maldiciendo, hermano, haciendo tantas cosas de sí mismo. Hay gente que no se quiere, hermano. Hay gente que no quiere su forma de ser. Hay gente que rechaza cómo es o cómo está su cuerpo. Hermano mío, la forma en que está el cuerpo es porque no hay dominio propio, hermano. Si es que algo está mal, no es porque Dios quiere que esté mal, es porque tú no has dejado fluir el dominio propio. Y por eso el cuerpo tal vez esté como está. Pero tienes la oportunidad de parte del Señor dejar fluir el dominio propio y no dejes que te dominen, hermano. ¿Por qué tienes que estar como tú no quieres estar? Esa es tu decisión. ¿A quién? Tú tienes que decir, sométete a Dios, a su mandamiento, que dice, ámate a ti mismo, quiérete. No dejes que alguien venga y que te haga. Hermano, a veces la gente hasta paga para hacerse daño a sí mismo. Compran cigarros para destruirse, compran alcohol para destruirse, compran a veces cosas que no debieran para destruirse. ¿Cómo y por qué lo hacen? Porque no se aman a sí mismos. ¿No han aprendido a amarse? Hermano, si tú te amas a ti mismo, deja que el dominio propio te libere. Deja fluir al dominio propio y no dejes que tu voluntad, ningún deseo, ninguna pasión, nada que es malo que quiere hacerte daño, no dejes que te domine. Mantente fiel a Dios y en el nombre de Jesús ejerce el dominio propio para que seas libre de todos esos vicios, esas cadenas, hermano, que Dios quiere romper. Yo quiero terminar diciéndote, entonces el amarse a sí mismo significa tener carácter. Tener carácter significa hacerse bien a sí mismo y hacerle bien a mi prójimo en todo tiempo, no accidentalmente. El bien se hace con intención, no por accidentes, hermano. El que tiene carácter hace el bien con conciencia. No porque está contento, porque está triste. No, lo hace porque ese es el deber. Es una persona que ha aprendido a amarse y amar. Eso es tener carácter. Que Dios te bendiga, hermano amado, y que la paz del Señor esté con tu espíritu. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén.